Te doy la bienvenida a un nuevo video del curso para que aprendas Python desde cero. En el video anterior aprendimos qué son y cómo declarar las variables numéricas. Visto esto, el siguiente paso será aprender el concepto de operadores aritméticos. Y como su nombre lo indica, los operadores aritméticos se usan para realizar operaciones matemáticas básicas. Los operadores más conocidos y fáciles de entender corresponden a la suma, la resta, la multiplicación y la división, ya que corresponden con las matemáticas tradicionales. Sin embargo, te quiero contar que existen otros operadores importantes en Python que son la división entera, el módulo y la exponenciación. Para que entiendas más fácil estos conceptos, se crea un notebook con todos los conceptos que deberías aprender. Así que vamos allá. Antes de comenzar, te quiero recordar que este curso es totalmente gratuito. Si quieres aportar a este gran proyecto de educación en programación y ciencia de datos, recuerda que lo puedes hacer regalándonos un valioso like, suscribiéndote y compartiendo este contenido. Así que dicho esto, vamos a la notebook. Ya estamos en la notebook y lo primero que te quiero contar acá es que Python ofrece una variedad de operadores aritméticos para realizar las operaciones matemáticas. En esta imagen puedes ver los diversos operadores mencionados al principio en la introducción del video y los símbolos que se usan en la sintaxis de Python. Cada operación está representada por un símbolo que iremos explorando a lo largo de este video. Y lo primero que quiero comentar aquí es el operador suma. Y es que el operador suma en Python tiene una función polifacética. Esto significa que su comportamiento varía según el tipo de datos con el que estés operando. Por ejemplo, lo puedes utilizar para la suma aritmética de números, y es que cuando el operador de suma lo utilizas entre dos números, ya sean enteros o flotantes, se realiza la operación aritmética de suma. Veamos la sintaxis que debemos usar para realizar esta suma aritmética y después veremos un ejemplo. En esta imagen te resumo todo lo que tienes que saber de la sintaxis para realizar la suma aritmética de números, y es que puedes generar una variable de resultado que por ejemplo puedes llamar suma para almacenar la variable en el sistema. Después tienes que colocar el operador de asignación, que en este caso es el símbolo igual. Adicionalmente tienes que colocar los elementos que van a ser los dos enteros o los dos flotantes. En este caso tenemos 5 más 3, dos enteros, y en medio de estos dos enteros colocamos el operador, que en este caso es un signo más. Veamos esto de forma práctica para que veas lo fácil que es realizar una suma dentro de Python. Y es que para esto nos vamos a parar aquí en esta celda y vamos a declarar la primera variable. En este caso le vamos a colocar número inicial a la primera variable, operador de asignación, le vamos a colocar el valor entero de 5. Además vamos a colocar aquí el número final, entonces vamos a colocar acá número final como 3 y posteriormente vamos a crear una nueva variable que va a ser la variable suma. Le vamos a colocar el operador de asignación y como te lo enseñé al principio, simplemente colocas la variable inicial, el signo más, la variable final, colocas aquí y corres la celda. Podemos correr bien la celda utilizando el signo de play o con Shift Enter. Posteriormente, si quieres ver el resultado que se obtiene al sumar estos dos números, bastaría con escribir aquí, en este caso suma, corremos la celda y la suma es 8. Otra opción que tienes en caso de que no estés utilizando Jupyter Labs sino otro IDE o otro editor de código es escribir aquí print y en consola se te imprimirá el número entero de 8 que corresponde a la suma de 5 más 3. En este caso estamos trabajando con variables numéricas, por lo que el operador suma realiza la suma aritmética de estos dos métodos y devuelve el resultado de 8. Sin embargo, aquí es muy importante que tengas en cuenta que este operador no solamente sirve para sumar números enteros o flotantes, sino también te sirve para realizar, por ejemplo, la concatenación de cadenas de texto. Y es que este tema también es bastante importante que lo entiendas para que no te confundas más adelante cuando veamos cadenas de texto llamadas string. Lo que tienes que tener claro aquí es que en este caso no se realiza una operación aritmética, sino lo que se hace es una concatenación o una unión de cadenas de texto. Y para que lo tengas claro, vamos a realizar un ejemplo. Y para esto vamos a declarar dos variables. La primera se va a llamar cadena 1 y le vamos a asignar una cadena de texto. En este caso le vamos a colocar el número 5, pero recuerda que como lo tenemos entre comillas dobles o también pueden ser comillas sencillas, Python lo reconoce como una cadena de texto y no como un valor numérico entero. Vamos a declarar ahora la cadena de texto 2. Le vamos a asignar el valor de 3 en este caso utilizando los mismos datos del ejemplo anterior pero con cadenas de texto, y vamos a generar una variable que se va a llamar resultado y le vamos a asignar el valor de la cadena de texto 1 más la cadena de texto 2 que hemos creado. Corremos
y una vez corremos dentro de la celda siguiente nos paramos y vamos a escribir el nombre de la variable resultado y se va a imprimir aquí en pantalla la concatenación de la cadena de texto 5 más la cadena de texto 3. Aquí al usar el operador suma se produce la concatenación de las dos cadenas, creando así una nueva cadena que contiene el texto unido de ambas. Y el operador suma tiene otras aplicaciones en Python como la concatenación de listas. Exploraremos este tema en un próximo video. Les dejaré una tarjetica aquí en la parte superior derecha para que puedan acceder al video cuando esté disponible. El siguiente operador que nosotros vamos a ver aquí es el operador resta, y es que en Python el operador resta se utiliza principalmente para restar un número de otro, calcular. En concreto, esta operación consiste en extraer de un número mayor un número menor o lo contrario, obteniendo así valores negativos. Veamos un poco aquí en esta imagen la sintaxis, y para la sintaxis es bastante sencilla. Nuevamente creamos una variable de resultado que en este caso nosotros podemos llamar resta o como tú lo quieras llamar. Posteriormente es necesario utilizar el operador de asignación igual. Finalmente bastaría con declarar el minuendo, que en este caso va a ser 5, seguido del operador de resta, el signo menos, y posteriormente debemos declarar el sustraendo, que en este caso es el número 3. Vamos a realizar el ejemplo de forma sencilla y lo vamos a ejecutar aquí dentro de Python. Para esto nos paramos aquí en esta celda, declaramos el número 1, le asignamos el valor de 5, posteriormente el número 2, le asignamos el valor de 3 y finalmente declaramos la variable resta y le asignamos la resta entre número 1 menos número 2. Aquí colocamos resta para que se nos imprima en el notebook, corremos y obtenemos el valor de 2 que corresponde al resultando entre la operación aritmética del minuendo menos el sustraendo. Aquí es importante tener en cuenta que el operador resta no se aplica directamente a cadenas de texto o listas como lo hace el operador suma. Sin embargo, hay formas de utilizar la resta con otros tipos de datos a través de métodos específicos o funciones que describiremos más adelante dentro del curso. El siguiente operador que te quiero enseñar es el operador de multiplicación, y es que al igual que el operador suma, el operador multiplicación, representado por un asterisco en Python, tiene una función polifacética, lo que significa que su comportamiento varía según el tipo de datos con el que estemos operando. En este caso tenemos varias cosas que podemos hacer con este operador de multiplicación, y la primera es la multiplicación de números. La multiplicación es una operación aritmética que consiste en encontrar el resultado de sumar un número tantas veces como lo indique el otro número. Como lo mencioné, en Python utilizamos el signo asterisco y este operador se coloca entre los dos números enteros o flotantes para realizar una multiplicación de los mismos. A continuación veamos un ejemplo para ver cuál es la sintaxis que debemos utilizar. En este caso simplemente hemos generado la variable resultado que la llamamos producto, seguida de la operación asignación igual, seguida del primer factor que en este caso es 5, seguido del operador de multiplicación que es asterisco y seguido del último factor que va a ser 3. Vamos a realizar este ejemplo en Python para que veas lo fácil que es, y para esto simplemente nos vamos a parar aquí en esta celda y vamos a escribir entonces factor 1. Factor 1 le vamos a colocar en este caso 5, seguido de factor 2. Le vamos a asignar en este caso el valor de 3, posteriormente creamos la variable producto y a producto le vamos a asignar la multiplicación entre el factor 1, el signo de asterisco y factor 2 siguiendo las reglas de sintaxis de Python, y finalmente vamos a escribir aquí producto y vamos a imprimir corriendo la celda. En este caso factor 1 es 5, el factor 2 es 3, y al utilizar el operador entre factor 1 y factor 2 se realiza la operación aritmética de multiplicación dando como resultado el valor de 15. Otra de las funciones polifacéticas de este operador es la multiplicación de cadenas de texto, y para esto también podemos utilizar el signo asterisco. En este caso bastaría con generar las cadenas de texto como lo hemos visto en los otros ejemplos, y podríamos nosotros llamar por ejemplo una cadena, le vamos a asignar el valor en este caso por ejemplo ya no numérico, coloquémosle el famoso volamundo, y aquí posteriormente podríamos colocarle una variable que se va a llamar repetida, en este caso repetida. Le vamos a colocar simplemente el valor de la cadena que tenemos aquí almacenada, el operador de multiplicación, y le colocamos por ejemplo el valor de 3. Simplemente bastaría con imprimir este nombre dentro de nuestra notebook, correr la celda
y como ves el valor de hola mundo se ha repetido 3 veces. En este caso lo había dejado como hola dentro de la descripción del texto, pero bastaría para llegar a eso simplemente con correr aquí y colocar el hola 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 hola. Como te diste cuenta, lo podemos declarar tanto con comillas sencillas como dobles, en este caso es indiferente. Lo último que debemos aprender aquí de este operador de multiplicación es que tiene otras aplicaciones en Python, como repetir una lista un número determinado de veces, pero como lo digo, este es un tema más avanzado que lo veremos próximamente. El siguiente tema que te quiero exponer aquí es el exponente o potencia. Se define como la operación matemática a partir de la cual multiplicaremos un número por sí mismo las veces que indique el exponente. Dicho en otras palabras, la potencia de un número a elevado al exponente b se define como el producto de a multiplicado por sí mismo b veces. Veamos un ejemplo para que veas cómo funciona. En este caso tenemos una representación matemática en donde el número a corresponde a 2 y el número b corresponde a 4. El número 2 representa la base y el número 4 representa el exponente. Tal y como lo hemos descrito, las potencias o el exponente lo que hace es describirle al número de la base cuántas veces se tiene que repetir o cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo para obtener un resultado. En este caso estamos indicando que el 2 se tiene que multiplicar por sí mismo 4 veces, que es lo que indica el exponente. Y eso es lo que estamos representando aquí en la parte inferior, es decir, que el 2 elevado a la 4, que es este valor que tenemos aquí, es exactamente lo mismo que tenemos en la parte derecha. Es decir, el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. Ahora, ¿cómo funcionan los exponentes? Es algo muy fácil de entender. Si cogemos este 2 y lo multiplicamos por este 2, obtenemos el número 4. Ahora, ese número 4 lo podemos multiplicar por el siguiente 2 y entonces tendríamos 4 por 2 que correspondería a 8. Finalmente, ese 8 lo multiplicaríamos por el último 2 que tenemos aquí y obtendríamos el valor del resultado final, que es 16. Esta es la manera en cómo funcionan los exponentes y espero que lo hayas entendido. El siguiente tema que tenemos que entender aquí es que el operador potencia en Python se representa con asterisco, asterisco y no con el símbolo este que tenemos aquí como de palomita, como puede ser común en otros programas como Excel. Es decir, tenemos una representación matemática, por ejemplo aquí en este caso tenemos otro ejemplo donde la base es 2 y el exponente es 3. En Excel lo representaríamos como 2 elevado a la 3 con la palomita esta que realmente no recuerdo cómo se llama, pero en Python esta misma representación la tendríamos el 2 asterisco asterisco elevado a la 3. Bastante sencillo de entender y vamos a ver un ejemplo para que veas cómo funciona. En este caso nos vamos a parar aquí en la celda que tenemos en esta parte. Vamos a declarar la base, que en este caso la base tendría que ser 2. Posteriormente vamos a declarar el exponente, que el exponente en este caso puede ser 3 o 4 para cualquiera de los dos ejemplos. En este caso dejémoslo con el ejemplo que teníamos arriba, 4. Y el resultado, que va a ser la variable resultado, en este caso lo vamos a asignar a la base asterisco asterisco y exponente. Simplemente ya tendríamos aquí todo, faltaría escribir aquí en la última parte de resultado para que se imprima dentro del notebook. Corremos la celda y automáticamente tenemos el valor de 16, que es el que estábamos describiendo en la parte superior. Y por ejemplo, si lo hiciéramos con el número 3, bastaría con reemplazar aquí el exponente, en vez de 4 colocar 3, correr la celda nuevamente y aquí entonces la base sería 2, el exponente sería 3, lo que me calcularía 2 elevado a la 3, que en este caso sería 8. Dicho esto, la siguiente operación que me gustaría enseñarte es la división. Y es que la división se define en matemáticas como el proceso de determinar cuántas veces un número, llamado el divisor, está contenido en otro número llamado el dividendo. Al dividir un número por otro obtenemos el cociente de la división. El operador de división en Python es una diagonal inclinada a la derecha. Veamos el siguiente diagrama para que te quede clara la sintaxis que debes utilizar en Python. En este caso tenemos la variable de resultado que la hemos llamado cociente, tenemos el operador de asignación seguido del dividendo, que en este caso va a ser el número entero 5, seguido del operador división, barrita inclinada hacia la derecha, y seguido del divisor, que en este caso va a ser 3. Finalmente, para declararlo en Python, la sintaxis es bastante sencilla, como lo pudiste ver, y lo único que nosotros debemos hacer es pararnos aquí en esta celda y definir el dividendo, en este caso dividendo, que en este caso va a ser 5. Posteriormente hacemos la definición del divisor, que en este caso va a ser 3.
Y finalmente definimos el cociente y en este caso va a ser entonces el valor del dividendo. Copiamos, colocamos la barrita inclinada hacia la derecha y ojo acá porque hay una barrita también inclinada hacia la izquierda y les puede dar error. El divisor. Copiamos aquí el valor de la variable resultado, imprimimos en pantalla y obtenemos el valor que es de 1,66666 y él lo limita. Posteriormente vamos a hablar de este tema. Otra cosa que es importante aquí es tener en cuenta que en Python 3 la división entre dos números enteros, como en el ejemplo anterior, siempre produce un resultado flotante, incluso si el resultado es un número entero. Y repito esta frase de incluso si el resultado es un número entero, porque por ejemplo si copiamos esto que tenemos aquí nuevamente acá, hacemos la definición del dividendo, que en este caso por ejemplo va a ser 10, el divisor en este caso va a ser 5 y corremos nuevamente la operación, se sobrescriben todas las variables dentro de Python, pero aquí es importante que tengas en cuenta que el cociente es un número entero. Sin embargo, como lo puedes ver acá, estamos obteniendo un número flotante. Más adelante vamos a ver cómo podríamos solucionar esto con otro tipo de operación que tiene Python distinta a la división. Pero volviendo a nuestro tema, el cociente aquí es un número flotante. ¿Y por qué? Porque tenemos aquí decimales dentro del resultado. Si por ejemplo nosotros quisiéramos verificar qué tenemos acá, vamos a utilizar la palabra type reservada dentro del lenguaje, vamos acá a copiar el valor, el nombre de la variable que es cociente, corremos y automáticamente nos vamos a dar cuenta que es una variable de tipo float y no entero. Bastante interesante y lo tienes que tener en cuenta. Otra cosa que nosotros podríamos tener aquí es el redondeo de números y para esto vamos a volver nuevamente al ejemplo que teníamos antes, que era la variable del dividendo igual a 5 y el divisor igual a 3. Teníamos el valor de 1,66666 y así hasta que llegaba a 7 y si nosotros quisiéramos redondear ese valor bastaría con utilizar la palabra reservada round. En este caso nos falta una N acá, en JupyterLab se pone en verde diciéndonos que es una palabra reservada del lenguaje y vamos a copiar aquí cociente dentro de round, le colocamos coma que es el segundo argumento, cuántos decimales queremos tener, por ejemplo 2, corremos y de esta manera lo tendríamos. Si quisiéramos tener por ejemplo 4, corremos y lo tenemos de una forma bastante sencilla. Otra cosa que tenemos que tener aquí es que la división por cero en Python produce un error porque no está definida al igual que en matemáticas. Y para hacer esto básicamente vamos a copiar la misma sintaxis que hemos venido manejando en estos ejemplos, la vamos a pegar aquí y aquí en este caso el dividendo por ejemplo podría ser el valor de 10 y el divisor va a ser 0 y si corremos nos va a dar automáticamente un error que se llama Zero Division Error o división by zero y en este caso lo que tenemos es un error porque al igual que en matemáticas como lo mencioné no está definida la división por 0. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es que debido a la representación en número flotante de los números en Python es posible que la división no siempre produzca resultados exactos, especialmente cuando se dividen números con decimales infinitos. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a copiar la misma sintaxis que hemos ido manejando, sin embargo el dividendo lo vamos a definir como 1, el divisor lo vamos a definir como 3, corremos y este va a ser el resultado del cociente. Y aquí el resultado es una aproximación de 1 dividido 3 con una precisión limitada como lo podemos ver. Si necesitas una precisión decimal específica, puedes considerar el uso del módulo decimal de Python para trabajar con números decimales con una precisión arbitraria, es decir, una precisión más amplia a la que él por defecto trae. El siguiente tema del que te quiero hablar acá corresponde a la división entera y es que además de la operación de división estándar, Python también proporciona un operador de división entera representado por dos rayitas inclinadas hacia la derecha. Este operador devuelve solo la parte entera del cociente de la división descartando cualquier parte fraccionaria. Veamos un ejemplo. En este caso tenemos 10 dividido 3 que corresponde a 3,33333. Si descomponemos este número tenemos el 3 que corresponde a la parte entera, punto 3333333 que corresponde a la parte decimal. Pues esta operación es bastante fácil de entender porque Python solo nos devolverá la parte entera que tenemos aquí señalada dentro de nuestro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo aquí dentro de Python
Y para esto simplemente vamos a traernos lo que teníamos aquí en esta parte de arriba de los ejemplos. Sobreescribimos las variables que ya teníamos y en este caso simplemente vamos a colocar 10 dividido 3 y la sintaxis es bastante sencilla porque lo único que tenemos es que duplicar este operador de división. En este caso ya tenemos las dos rayitas, corremos y automáticamente obtenemos solo la parte entera que corresponde a 3. El siguiente operador es el operador módulo o resto y este también, al igual que la división entera, es muy fácil de entender y en Python se utiliza para calcular el residuo de una división entre dos números. Está representado por el símbolo de porcentaje y este operador simplemente devuelve el residuo de la división entera. Y para hacértelo mucho más fácil de entender, te voy a explicar esto de una manera bastante educativa. Imagina que tienes 10 manzanas y quieres repartirlas entre 3 amigos, de manera que cada uno reciba la misma cantidad. Vamos a ver cuántas manzanas le tocan a cada uno y cuántas sobran. Entonces le vas a dar 3 manzanas a cada amigo. Después de dar 3 a cada uno, has repartido 9 manzanas. Porque 3 amigos por 3 manzanas da igual a 9. Y el restante en este caso es esa manzana que no pudiste repartir de forma equitativa. Esa manzana que sobra es lo que en Python llamamos como módulo. Entonces 10 módulo 3 es igual a 1, que sería el residuo. Si no te quedó totalmente claro, no te preocupes porque ya lo vamos a explicar de otra forma. Lo primero que vamos a hacer aquí antes de dar el otro ejemplo es hacer o definir la sintaxis que nosotros utilizamos para hacer esta operación, y es que en este caso es bastante sencillo. Vamos a copiarnos lo que hemos utilizado desde el principio, a sobreescribir estas variables, y aquí básicamente tenemos que cambiar este símbolo por el símbolo de porcentaje, y en este caso el dividendo será 10, el divisor será 3 y el cociente, que en este caso ya no va a ser cociente, lo vamos a llamar módulo. Lo vamos a copiar acá, lo vamos a pegar acá, lo vamos a imprimir y el módulo es 1, que corresponde en el ejemplo de nosotros esa manzana que no pudimos repartirle a nuestros 3 amigos. Entendido de otra forma, 3 cabe en 10 3 veces, pero sobra 1. Esto significa que después de que se han dividido 3 en 10 tantas veces como sea posible para obtener un número entero, todavía queda un resto de 1. Este mismo ejemplo lo podríamos ver desde otro punto de vista. Si vamos a las matemáticas tradicionales, tendríamos el 10, que va a ser el dividendo, el divisor, que va a ser en este caso 3, y el cociente de 10 y 3 va a ser en este caso 3, que va a ser la parte entera, y el residuo va a ser 1. Si lo entendiste, que creo que con estos 3 ejemplos que te he dado es bastante sencillo de entender, ¿cuánto te daría a ti la operación de 9 módulo 3? En este caso va a ser bastante sencillo de realizar porque el residuo en este caso, ¿cuánto sería? 0. Es decir, si repartimos esas 9 manzanas entre 3 amigos, le vamos a dar 3 a cada una y el residuo en este caso va a ser 0. Si replicamos esto en Python, va a ser bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es copiar esto, pegar acá, y en este caso en vez de 10 vamos a colocar 9. Corremos y automáticamente tenemos que el residuo en este caso es 0, o el módulo como lo hemos llamado desde el principio. Bien amigos, les quiero dejar aquí una tabla resumen con los operadores que hemos utilizado. Realmente dejamos aquí dentro de esta tabla del operador la descripción y el ejemplo, y espero que realmente este video les haya sido muy útil. Gracias por ver estos videos, esperamos que toda esta información lleven su perfil profesional a otro nivel y nos vemos en un próximo video.